La gracia y la paz del Señor Jesús sea con todos los hermanos y hermanas. Amén. Agradecemos al Señor esta preciosa oportunidad que nos concede, que nosotros sabemos que nunca estamos delante del Señor por algún mérito personal o por alguna justicia propia. Amén. La única manera por la cual podemos estar delante del Señor es por su preciosa sangre. Amén. Y venimos solo en el nombre del Señor Jesús y en cuanto de nosotros dependa, en comunión con todos los santos en Cristo, en un solo cuerpo. Amén. Vamos a orar al Señor para que nos ayude. ¿Cómo? Mental. Ah, sí. Hermanos, van a facilitar un poco más para poder manipular tanto la Biblia como el micrófono. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha bien atrás? ¿Allá también se escucha bien, hermano? Amén. Vamos a estar en oración. Querido Padre, Padre único y de todos tus hijos, en el Señor Jesucristo. Señor, en ese precioso nombre y a tus pies estamos. Como decíamos, Señor, no estamos aquí por ser mejores, no estamos aquí por mérito propio, estamos aquí por tu pura bondad y gracia inmerecida, Señor. Solo en el nombre de Jesucristo y solo por su sangre tenemos libertad para estar delante de ti. Y estamos delante de ti sobre esa única base y deseamos que tú operes en nuestros corazones para que nuestros corazones puedan abrazar a todos los que tú abrazas, porque todos los que tú has engendrado son nuestros hermanos. Estamos aquí, Señor, en unión contigo y sea también con todos nuestros hermanos, porque no estamos aquí en otra base, ni para otra cosa, que para glorificar tu nombre y ponernos a tus pies y dejarte hacer a ti lo que te plazca a ti, Señor. Concédenos humillarnos de corazón sincero y entregarnos a ti sin pretender nada para nosotros, sino que tú puedas tomar nuestras vidas y las de todos los tuyos en toda la tierra y hacer lo que solo tú eres capaz de hacer. Miramos a ti y en ti esperamos, en el nombre del Señor Jesús. Te rogamos, Señor, que nos envíes tu palabra, una palabra que provenga de tu gracia, que no sea para glorificar al predicador, sino a ti. No queremos mirar a hombres, Señor, aunque perdonamos a todos los hombres con tu ayuda. Queremos mirarte a ti, que tengas compasión de todos. Y nos hables y nos toques y nos cautives y nos captures para ti, Señor. Queremos seguirte a ti en el Espíritu. Danos la fortaleza, la luz y el entendimiento. Y danos el corazón que tú tienes, de amor para con todos.
te lo pedimos a ti, porque te necesitamos para todo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Con la ayuda del Señor, hermanos, ya hace como 2 años o 3 que no estábamos acá. En el 2009 fue que estuvimos por acá, ¿verdad? Y tanto en el 2008 como en el 2009 compartimos algunas cosas que, aunque son distintas, están en continuidad y forman parte del consejo único de Dios, de lo que el Señor dice, el pleno consejo de Dios. Y hoy, para comenzar, con la ayuda del Señor, estaremos viendo una panorámica que nos ubique, que nos coloque dentro de ese consejo de Dios, para luego, Dios mediante, en las restantes oportunidades, descender de la panorámica a puntos que consideramos, por la gracia de Dios, claves. Entonces, hoy vamos a ver una panorámica para ubicarnos desde lo alto y después vamos descendiendo los puntos claves. Amén. Para que tomemos un versículo de inicio, les ruego que vamos a Primera a los Corintios, en el capítulo 2. Primera a los Corintios, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 6, los versos 6, 7 y 8. Capítulo 2, 6 al 8. Primera a los Corintios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta. Aquí no es la del ocultismo, sino la que Dios oculta de los que no han nacido de nuevo. Solo los que nacen del Espíritu, del agua y del Espíritu pueden ver el reino. Entonces oculta no se refiere al ocultismo, sino a la mano de Dios que oculta de los que están afuera las cosas. Hablamos sabiduría en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra, o sea, de la iglesia, para nuestra gloria, para la gloria de la iglesia. La gloria que me diste, dice el Señor Jesús, yo le he dado a la iglesia. Y parte de esa gloria es la sabiduría de Dios. Ustedes recuerdan aquel pasaje de Santiago donde él habla que hay 2 clases de sabidurías. Una que viene de lo alto, que es pacífica, llena de misericordia, llena de buenos frutos, y la otra que es animal y diabólica, llena de contención. No nos interesa esa, sino la que viene de lo alto. Entonces dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Y vamos a subrayar esto un poco. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Noten qué curioso. Hay algo que los príncipes de este siglo, las personas que están en eminencia en el mundo, tienen, pero que no les sirvió para recibir lo principal. Rechazaron al mismo Señor de la gloria, rechazaron a Dios, no captaron el verdadero corazón y el verdadero ápice de la sabiduría divina.
En Proverbios 8 se nos dice que la sabiduría divina es Cristo. Cristo es quien manifiesta la sabiduría de Dios. Y en Efesios el Espíritu Santo por Pablo nos dice que el propósito de Dios era también manifestar la sabiduría divina a los principados y potestades por medio de la iglesia. Y los hermanos que no recuerdan ese verso, quiero leérselo porque es muy importante que lo tengan presente junto con este que acabamos de leer aquí, el 7 de 1 Corintios 2. Dice que la sabiduría oculta Dios la predestinó antes de los siglos para nuestra, o sea, de la iglesia, para la gloria de la iglesia. La gloria que el Padre le dio al Hijo, ahora el Hijo se la da a la iglesia. Amén. Y en Efesios, vamos allá, Efesios, un verso muy conocido por algunos hermanos, pero siempre hay nuevos. Amén. Entonces por eso no sobra decirlos. Capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo, desde el 25, porque dice a maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo. Y ahora dice Pablo ya algo definido, ya no de los maridos, sino de Cristo y la iglesia. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Qué importante es entender esto, que Cristo no se entregó solamente por nosotros, aunque sí por cada uno, claro, sí. Esa es una primera parte de la verdad. Cristo murió por mí, pero no quiere decir que no murió por ti. Si yo digo que murió por mí, no estoy diciendo que no murió por ti. Amén. O sea, Cristo murió por cada uno de nosotros. Inclusive dice la Escritura que murió por todos. El sacrificio que él hizo es suficiente para salvar a todos. Si algunos no se salvan, no es porque Dios no quiera ni Cristo no quiera, sino porque ellos no quieren. Pero él manifestó su gracia para la salvación de todos los hombres, como dice Pablo a Tito. Amén. Pero además de esta muerte de Cristo expiatoria por ti y por cada uno, aquí se nos habla de una muerte corporativa. Cristo murió por la iglesia, se entregó por la iglesia. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, por la iglesia. O sea que la obra del Señor en la cruz tiene también un aspecto corporativo. Cristo quiere ver la iglesia. Y lo que Él hizo en la cruz, en la cual Él nos lleva, en la cual Él nos reconcilia, porque la reconciliación es al otro lado de la cruz. Si todos pasamos por la cruz, en Cristo nos encontramos detrás de esa cruz, reconciliados. O sea que la cruz del Señor, en la cual Él nos involucra, porque hemos muerto también juntamente con Él, para podernos encontrar unidos en Cristo al otro lado. Pero lógicamente que es necesario morir con Él y vivir por Él. Y ahí nos encontramos como un solo cuerpo. Y para eso también murió Cristo, para edificar para sí un cuerpo que lo contenga en plenitud. Él es tan grande, tan rico, que Él no puede ser contenido en algo menos que su cuerpo. Nada menor a la realidad del cuerpo de Cristo puede contener. El contenedor que Dios inventó para poder Él, el Padre y su Hijo, por el Espíritu, estar con su plenitud, es el cuerpo único de Cristo. Ahí es el único lugar donde cabe la plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo solamente cabe en el cuerpo de Cristo. Dice en muchos lugares de la Biblia de esto. Hay aquel lugar donde dice que Él se propuso que seamos llenos de toda plenitud. ¿Recuerdan? Entonces esa plenitud, ¿en dónde está? En el cuerpo único de Cristo. La plenitud del Padre está en el Hijo. Y la del Padre y el Hijo por el Espíritu está en el cuerpo.
Por eso nuestra identidad es como dice Juan, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo. Y por eso tenemos comunión con los apóstoles y unos con otros. Amén. Tenemos comunión unos con otros, tenemos comunión con los apóstoles, y la comunión de los apóstoles es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, como dice Primera de Juan. Y esa es la comunión en la cual el Espíritu Santo nos ha introducido. Estoy seguro que los que están aquí, que tienen el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo fuimos bautizados en un solo cuerpo y en una comunión que no es una comunión estrecha, ni acerca de algo, ni de X, ni de Y, sino la comunión del Padre con el Hijo en un mismo Espíritu. A esa comunión fue invitada toda la iglesia. Toda persona que ha sido perdonada de sus pecados, toda persona que ha sido comprada por el Espíritu Santo, ha sido convidada y está en esta comunión por el Espíritu. La comunión del Espíritu, dice la Escritura, no hay que buscarla, no hay que fabricarla, ya existe, solamente hay que guardarla, solamente hay que preservarla. Eso está ahí en Efesios. Guardando, solícitos o con solicitud, la comunión del Espíritu. Claro que hay otros niveles de comunión más elevados que la comunión del Espíritu, lo enseña la misma Biblia, pero la comunión del Espíritu es la que nos conduce a la demás. Vamos a ver eso un momentito aquí como parte de una introducción simple. Vamos a ir a Efesios, no es sino volver a la página anterior donde habíamos comenzado, porque allá habla de que Cristo murió por la iglesia para santificarla, a la iglesia. Una cosa es la santificación personal de cada uno y otra cosa es la santificación de la iglesia. Pero gracias a Dios que la muerte de Cristo en la cruz es capaz de santificar la iglesia como iglesia. Y entonces en eso confiamos. Señor, nosotros no sabemos muchas cosas que hacer, pero aquí estamos. Perdónanos a nosotros. Límpianos y aquí estamos a tus pies. Ya tú lo que haya que hacer hecho. Y Él es capaz de hacerlo. Nadie más, pero Él sí. Él es el que murió para eso. ¿Ven? Para santificar la iglesia. Habiéndola purificado a la iglesia. Y el lavamiento del agua por la palabra de Dios. El agua de la palabra de Dios purifica a la iglesia. ¡Qué precioso! Que Dios ha provisto el agua de su palabra para purificar a la iglesia como iglesia. Una cosa es la purificación de cada uno, otra es la de la iglesia. Y el medio es el agua de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, etcétera, etcétera. Un poquito antes, si usted retrocede otra página, usted ve desde el verso 10 del capítulo 3, estamos retrocediendo acá. Retrocediendo para avanzar, desde el 3 verso 10, dice Pablo, para que él había recibido de Dios la gracia de anunciar el Evangelio, la palabra de Dios, y dice en el 10, para que la multiforme sabiduría de Dios, allá como en 1 Corintios por donde empezamos, sea ahora, ni siquiera en el milenio, cuánto más en el milenio, pero ya desde ahora en el Nuevo Testamento, la era de la iglesia, sea ahora la multiforme sabiduría de Dios, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien es en el único en que tenemos seguridad de que esto es y será así. Seguridad y acceso. Tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y ahora dice Pablo, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Es necesario pasar tribulaciones, pasar pruebas, porque el Señor está trabajando. El Señor está convirtiendo el carbón en diamante.
Y eso no se hace de otra manera sino a presión, bajo fuego. Nosotros no somos angelitos, todos lo sabemos muy bien. Todos le damos la razón a Dios. Señor, tú tienes razón cuando me metes en la olla a presión. Amén. Entonces por eso dice: no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Cómo es que las tribulaciones que Pablo pasaba se iban a convertir en la gloria de los santos? Porque en la medida que Dios trataba con él, entonces él iba a trabajar mejor para Dios con los santos. Cuando uno es muy novel, muy nuevito, se está muy crudito. Solamente cuando pasa por la olla a presión queda un poquito cocinado. Si es necesario volver a hacer otra pasada, habrá otra pasada. Pero todo es en función de la gloria de los santos. Todo lo que sufre Pablo es para que los santos tengan gloria. ¿Qué le parece? ¿Qué manera de Dios usar el sufrimiento con los santos para que los mismos santos y otros más tengan gloria? Gloria a Dios. Entonces vemos cómo se corresponde aquí lo que dice Efesios con lo que venía diciendo primero a los Corintios, ¿verdad? Eso se corresponde. Entonces miren que hay algo, y esto quiero recordarlo para lo de la panorámica que les dije. Hay algo que Dios reservó para la iglesia en cuanto a la sabiduría divina, a la sabiduría de Cristo. Y que lo reservó porque no lo encuentra usted en ninguna otra parte. Lo que Dios quiso darle, mostrarle y darle a la iglesia, tú no lo encuentras fuera de la iglesia, ni siquiera en el judaísmo. A menos que ellos se conviertan a Cristo y reciban a Jesús como el Mesías, lo van a encontrar. Pero si no reciben a Cristo, dice Jesús, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Aquí sí que solamente recibiendo al Señor Jesús, que es la sabiduría de Dios y es nuestra sabiduría, y redención, y justificación, y glorificación. Amén, santificación, todo eso es Cristo. Si no se recibe a Cristo, no se tiene al Padre y no se tiene nada valioso. Entonces lo que el Señor reservó a la iglesia, no lo vas a encontrar ni en el judaísmo, que no es cristiano, ni en el Islam, ni en ninguna otra religión monoteísta, ni en el monoteísmo filosófico de algunos filósofos como Karl Jasper, que era un monoteísta, pero no creía en la revelación, creía que sí había un único Dios, pero que no tenía nada que ver con Jesucristo. Entonces no está ni en la entrada, porque la entrada es Jesucristo. Sí. Entonces, si no se encuentra en esos monoteísmos, menos se va a encontrar en el panteísmo, en el politeísmo, o en las filosofías, o en los pensamientos y teorías académicos, porque esto no es para la academia. Esto el Señor lo reservó para la gloria de la iglesia. Entonces hay una sabiduría de Dios que Dios reserva exclusivamente para la iglesia. Y ella tiene algunos puntos esenciales, algunos ítems básicos, que ahora apenas los vamos a mencionar a largo plazo, para que nosotros podamos ubicarnos dentro de esa panorámica y en su momento apropiado descender al punto clave en el cual estamos en este corrimiento que estamos teniendo, ¿no? Estamos en una corrida, ¿verdad? Y hemos visto algunas cosas en el pasado, y yo sé que muchas el Espíritu se las ha revelado a los hermanos, y los hermanos la tienen en su corazón. La vez pasada, en varios pueblitos, con el hermano nuestro que está aquí, nuestro hermano Jorge, estuvimos recorriendo y enfatizando el asunto de la divinidad de Cristo, de la encarnación de Cristo, que son fundamentos. Puede ser que algunas personas no los valoren, pero el Espíritu Santo los valora y los coloca en el corazón de la iglesia. Habíamos mencionado, en primer lugar, la propia Trinidad divina. Y decíamos a los hermanos que no es un asunto solamente de teología por allá de algunos seminarios. Cuando tú realmente tienes revelación de Dios en Trinidad,
ahí descubres que no hay nada más práctico, que a veces desechamos la revelación de Dios queriendo algunas cosas prácticas, pero cuando Dios te abre los ojos, descubres que el conocer a Dios en Trinidad, tener una verdadera revelación, un toque del Espíritu de Dios en Trinidad, es lo más práctico que existe. Cuando te cautiva el Espíritu de Dios, que es del Padre y del Hijo, que todo lo del Padre es del Hijo, lo del Hijo es del Padre, lo mío tuyo, lo tuyo mío. Cuando ves la lealtad que existe entre el Padre y el Hijo y el Padre, la solidaridad, cómo hacen las cosas en comunión, cómo el Hijo representa al Padre, cómo el Padre respalda al Hijo, cómo Jesús dice, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. No habrá iglesia, no habrá familia, no habrá salud en la sociedad, no habrá civilización sin el toque del Espíritu del Dios Trino. Solamente cuando el Espíritu del Padre y del Hijo nos toca. Ustedes saben que en la Biblia el Espíritu Santo no se le llama solamente Espíritu Santo. En la Biblia a veces se le dice el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Cristo o de Jesucristo. Y hay lugares donde se le dice el Espíritu del Padre y también el Espíritu del Hijo. O sea, ¿por qué no se le dice solamente Espíritu Santo? ¿Por qué al Espíritu Santo se le llama de tantas maneras? Porque cada una de esas maneras, como se le llama, es algo que Él es y que Él tiene en sí mismo para nosotros. Entonces, por eso necesita varios nombres para mostrar sus diversas funciones a favor de nosotros. Entonces, cuando se le llama Espíritu del Padre, por ejemplo, en Romanos dice, si el Espíritu de aquel que resucitó de los muertos a Jesús mora en vosotros. ¿Quién es aquel que resucitó de los muertos a Jesús? El Padre. Entonces eso quiere decir que el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre. El Espíritu que proviene del Padre, dice el Señor Jesús en Juan 16. O sea que el Espíritu Santo viene en nombre del Padre conteniendo todo lo que el Padre le da. Allá en Mateo 10, cuando el Señor habla de las persecuciones que vienen, entonces dice el Señor así, no se preocupen ustedes cuando lo lleven presos ante los magistrados, etcétera. No estén tratando de ustedes sacar alguna cosa de su bolsillo, o de su corazón, o de su mente, o de su subconsciente. No, usted no se preocupe en usted espere en el Señor. Y dice, porque en aquella hora os será dada palabra que no podrán resistir, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre. Así dice Mateo, capítulo 10. O sea que por una parte el Espíritu es el Espíritu del Padre. Pero Jesús también dijo que el Espíritu venía en nombre de Él. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y habla del otro Espíritu, el otro Consolador, porque Jesús era uno, pero que estaba con nosotros. Pero Él no quería estar solo con nosotros, sino dentro de nosotros. Y qué precioso es eso, porque a veces nos sentimos tan solos que empezamos a buscar por fuera y resulta que Él en los cristianos verdaderos ya está morando adentro. Y ahora dice Pablo a los Gálatas, por cuanto sois hijos, ¿sí? Él ha derramado el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones. Entonces mire otra expresión, el Espíritu de su Hijo, el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo, porque el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo, porque es el Espíritu de la Trinidad. El Padre y el Hijo están en un solo Espíritu. El Padre ama al Hijo, entonces es el amante, vamos a decir, y el Hijo es el amado, el Hijo de su amor, el Hijo de Dios. Entonces Él es el amado, por eso dice que somos aceptos en el amado. Entonces el Padre es el que ama y el Hijo es el amado, que también corresponde el amor. Entonces entre el Padre y el Hijo
hay un amor común que es tan grande como el propio Padre y como el propio Hijo. Y ese amor común entre el Padre y el Hijo, ese amor eterno, es el Espíritu que proviene del Padre y del Hijo cuando se aman. Y el Padre y el Hijo se aman desde la eternidad. Por lo tanto, el Espíritu proviene del Padre y del Hijo. Filio, que decían en Florencia, cuando se dieron cuenta de esto y confesaron esto. Filioque, del Padre y del Hijo. Filioque, del Hijo. Entonces el Espíritu Santo es el Espíritu que une al Padre y al Hijo desde la eternidad. No hay otra fuente para la unidad que la propia unidad del Espíritu. ¿Qué le parece? Que es el amor común entre el Padre y el Hijo. Entonces, ahí poquito a poco nos vamos dando cuenta que cuando nos toca el Espíritu, conocemos un poquito de la relación eterna, fiel, perfecta, sagrada, solidaria del Padre y el Hijo en el Espíritu. Entonces ahí es que nos damos cuenta que el asunto de la Trinidad no es solamente una cosa teológica por allá de algunos seminaristas medio locos. No. Hermano, no hay nada más práctico que conocer a Dios en Trinidad por el Espíritu. Entonces lo primero que Dios quiere que nosotros conozcamos dentro de esos ítems de la sabiduría divina, el primer asunto es el asunto propio de que Dios es un Dios único en Trinidad. El asunto de la Trinidad no es un asunto aburrido, es un asunto necesario. No vamos a entender ni a comprender la Iglesia si no somos tocados por el Espíritu de la Trinidad, en el Espíritu nuestro, en el corazón nuestro, en el entendimiento nuestro. Es cuando Dios nos toca, el Espíritu de Dios, que es del Padre y del Hijo, es derramado en nosotros. Ahí comenzamos a comprender la Iglesia por dentro y no por fuera. Solo los propios destellos de la Trinidad nos ayudan a conocer la Iglesia. Como tú, ese cómo. ¿Quién penetra en ese cómo? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos es la Iglesia, uno en nosotros es la Trinidad. Solo vamos a conocer la Iglesia que Dios tiene planeada cuando nos toca el Espíritu del Padre y del Hijo, que es el Espíritu de la Trinidad. Entonces, tener una revelación de la Trinidad es el primer secreto de la sabiduría de Dios para la gloria de la Iglesia. Solo la Iglesia ha visto y va viendo y verá la Trinidad. No solo como una doctrina teológica externa, sino como una revelación interior. Tocar el Espíritu que nos hace comprender la Trinidad. Esa lealtad tan sagrada. Esa amistad sincera, inquebrantable. Esa nobleza solo nos puede conquistar y cautivar si nos toca. Cuando nos toca y nos atrae, amamos lo que Dios es. Amén. Y nos avergüenza ser como nosotros somos, egoístas, rivales. Y todas esas cosas nuestras, humanas, nos avergüenzan cuando la luz de la Trinidad nos toca. Y ahí queremos volvernos al Señor. Amén. Ahora, ese primer punto es seguido por otro igualmente inmenso, que solo la Iglesia lo conoce y lo sigue conociendo, y vamos a necesitar la eternidad para conocer la Trinidad. Y este segundo ítem fundamental, que es la encarnación. Y estas son las cosas centrales de la fe cristiana. El Hijo de Dios, el Verbo que estaba con el Padre allí en el corazón de la Trinidad, se hizo hombre. Se hizo para siempre como uno de nosotros y nunca más va a dejar de ser hombre.
sino que al contrario, en su ascensión glorificó la naturaleza humana. Él no se la quitó, Él se la puso para quedarse con ella para siempre. El Verbo se despojó de su condición divina, no dejó de ser Dios, pero actuó como un hombre. Y luego ya al final dice: Padre, glorifica a tu Hijo con aquella gloria que yo tuve contigo antes que el mundo fuese. Esa es la Trinidad, la gloria que el Hijo tenía con el Padre en un mismo espíritu antes de crear el mundo. Antes de existir mundo invisible e invisible, estaba la Trinidad. Y en la Trinidad el Hijo era la gloria del Padre. Y ahora Él se despojó de la gloria y se vistió de hombre, pero ahora le dice: Padre, ahora dame otra vez mi gloria. Pero no me la des como Hijo de Dios solamente, sino también como Hijo de hombre. Y ahí, al recibir la gloria, glorificó la humanidad nuestra que Él había asumido. Él asumió nuestra humanidad y Él quería glorificarnos a nosotros con su gloria, y se hizo hombre y se quedó como hombre y ascendió como hombre, y ahora hay un hombre en la gloria. Pero ese hombre en la gloria es nuestro pan, nuestra bebida, nuestra comida. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces Él fue glorificado para glorificarnos. Él se hizo pan para sustentarnos de sí mismo, porque uno se sustenta de lo que come. Entonces aquí en Chile comemos ayuyas, aguacate, tomate, tomamos tecito, pero también comemos Cristo. Aleluya. Bebemos Cristo. Entonces Él se encarnó. Entonces, ese hecho de la encarnación es el segundo grande punto de la sabiduría que Dios le dio a la iglesia, porque eso de la encarnación afuera no lo conocen. Que el Verbo divino se haya encarnado en la tierra, en el tiempo, en el espacio, que se llama Jesús, que vive en Nazaret, aunque nació en Belén, un personaje histórico en los tiempos de Tiberio César y aún de Augusto César cuando nació. ¿Sí? Entonces, hermano, el segundo grande ítem de la revelación exclusivamente dada a la iglesia, para gloria de la iglesia, es la encarnación del Verbo de Dios. Estamos solamente mirando un panorama desde lo alto, no estamos entrando todavía en él, solamente mirando que hay asuntos que son más ricos de lo que uno se imagina. No solamente para que haya iglesia, el Señor revela su Trinidad, para que haya familia, porque la familia fue creada a la imagen de Dios, porque cuando Dios dijo hagamos al hombre, lo hizo en familia, varón y mujer, y les mandó multiplicarse. O sea que la familia no va a ser familia si no conoce también a Dios en Trinidad. Y el hombre no va a ser un buen hombre si no conoce lo que significa la encarnación del Verbo y cómo Él amó a la iglesia y se entregó por ella y todas estas cosas. Se da cuenta que son muy prácticas. A veces podemos hacer un retiro para las familias, pero si no lo ligamos a la Trinidad y a la encarnación, está vacío. Van a ser buenas intenciones nuestras, pero no tenemos el cuero con cuál hacer eso. El cuero es el Señor. Él mismo, la Trinidad misma. Y el Hijo encarnado y hecho hombre y victorioso. Amén. Otra palabra, la tercera, si después de Trinidad y encarnación, que es fundamentalísima de la sabiduría divina que le ha sido confiada solo a la iglesia y que se encuentra en la iglesia. En el mundo hay solamente unos ritos distorsionados por Satanás, pero el verdadero sentido del rito está en la iglesia. Y esa tercera palabra clave es la palabra, gracias hermano, expiación. La Trinidad primero, entonces la encarnación y entonces la expiación. ¿Qué fue lo que vino a ser el Hijo de Dios cuando se encarnó?
Él hizo muchas cosas. Él multiplicó los panes y los peces, Él resucitó los muertos, Él expulsó los demonios, Él caminó sobre el agua del mar. Pero si Él hubiera hecho todo eso, pero no hubiera muerto una muerte expiatoria por nosotros, no seríamos todavía salvos. Somos salvos porque Él murió una muerte expiatoria a favor de nosotros. Aunque no hubiera caminado sobre las aguas, aunque no hubiera multiplicado los peces, pero murió por nosotros, aleluya. Pero lo otro que Él hizo, eso de caminar sobre las aguas, de hacer milagros aquí y allá, algunos apenas registrados. Juan dice que no se podía registrar todo lo que hizo, que se llenaría la tierra de libros. No había ni tiempo, 10 vidas para poder leer todos los libros. Yo tengo que vivir como 20 vidas para poder leer mi biblioteca, pues apenas una nada. Entonces, en la economía de Dios, bueno, Él metió en la Biblia lo necesario. Aquí está lo necesario. Este es el primer libro. Los demás, amén, nos pueden ayudar en algo, pero este es el que de verdad nos ayuda. Amén. Entonces, hermano, la expiación es la tercera palabra clara. Ustedes recuerdan cuando Pablo allí, vamos a leerlo, es tan sencillo este pasaje, es tan inicial, pero es tan rico a pesar de ser apenas fundamental. Capítulo 15, la primera a los Corintios. Agradezco al hermano por el acto. Me disculpan que porque tengo la boca seca tengo que estar remojando. Capítulo 15. Desde los primeros versos, solo para ir mirando en la panorámica estos asuntos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Esta es una declaración apostólica acerca del evangelio. Os declaro, hermanos, el evangelio. Mire, nada menos lo que va a decir Pablo acá, no es cualquier cosa. El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Hay que oírlo, recibirlo y perseverar. Por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado. O sea, si verdaderamente esa palabra entra en el espíritu y nos hace nacer de nuevo. Porque Jesús en la parábola del sembrador dijo que alguna cayó al lado del camino, no la entendieron y los demonios se la arrebataron, los pajarracos. O si no, cayó entre espinas y la ahogaron los afanes de este siglo, la persona no logró entrar ni ser tocada verdaderamente por la palabra, no tuvo raíz. O si no, como dice también el otro caso, ¿verdad? El que cayó en piedras y tampoco floreció. Pero la que cayó en buena tierra, la que entró en el espíritu, allá las personas ya no creyeron en vano, sino creyeron en serio. Los que de verdad creyeron y nacieron de nuevo. Entonces dice, si no creísteis en vano, sino en serio. Porque asimismo, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y mire, ¿qué es lo primero que enseña Pablo? Que Cristo, y empieza por una persona que tiene el título de Cristo, que es Jesús, y que está profetizada desde el Génesis hasta Malaquías, en todo el Antiguo Testamento, que vendría, que sería el Hijo de Dios y el Cristo de Dios. Entonces el Evangelio es acerca del Hijo de Dios. ¿Amén? Entonces dice, ahora después de la palabra Cristo, que solo debajo de esa palabra hay cantidad de revelación. Y hay que recorrer mucha Biblia para ver lo que quiere decir Cristo. Aquí la vez pasada estuvimos viendo algunos versos nomás acerca de esto y nos demoramos unas cuantas reuniones. Solo en la palabra Cristo. Y no estamos saliendo de Cristo, ni yendo más allá de Cristo, sino ahora pasando a la obra principal de Cristo. Murió. El Evangelio, lo primero, Cristo no dice que nació en Belén, aunque eso también es importante. Pero si no hubiera muerto, aunque hubiera nacido en Belén, se iba para el cielo, pero nosotros seguíamos en nuestros pecados, porque ¿quién los iba a pagar sino su muerte? Entonces él tenía que morir. Si se iba para el cielo así como Superman volando, o como Elías y Enoc,
tenía que morir. Amén. Entonces dice, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Cuánto hay en las Escrituras acerca de la muerte del Señor? Aquí un poquito donde tuvimos. Y que fue sepultado y que resucitó. Ahora ya vienen dos palabras. La muerte, que sigue con la resurrección, con la sepultura y la resurrección. Y también dice, al tercer día, conforme a las Escrituras. Muchas cosas en la cruz y muchas cosas en la resurrección. Y dice, y apareció a Cefas y después a los 12, después apareció y cuenta algunas de las apariciones de la resurrección. Y en esa última aparición, Él ascendió a la diestra del Padre y lo vieron subir hasta que una nube lo cubrió y lo llevó a la diestra del Padre, como decía en Daniel 7 y en otros pasajes, en los Salmos, etc. Y allí se le dio el reino y se le dijo, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga todos tus enemigos bajo las plantas de tus pies. Y eso es lo que Él está haciendo allá sentado, viendo como el Padre toma la iniciativa y le pone a su Hijo todas las cosas bajo sus pies. Usted puede leer mamotretos y mamotretos de libros de historia, pero no entender la historia. Pero con este versículo, Hijo, siéntate a mi diestra, hasta que yo ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí tú entiendes la historia. ¿Qué es lo que ha estado pasando en la historia? Que Dios el Padre le está poniendo a su Hijo todos los enemigos debajo de sus pies. Eso es la historia. Y ya estamos al fin de la historia. Cuando se termina de abrir el libro y se abre el séptimo sello y aparecen esos 7 ángeles con 7 trompetas y se toca la séptima trompeta, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Eso era lo que Dios estaba haciendo, poniéndole debajo al Hijo todas las cosas, debajo del Hijo, derribando todo ante los pies del Señor Jesús, para que cuando se toque la última trompeta, todo lo removible sea removido, y por eso hay estos terremoticos, que no es nada comparado con lo que se viene, con el mundial que va a reducir todo. Va a destruir las ciudades de la tierra se desplomaron, cayeron, para que no quede sino el reino inconmovible del Hijo de Dios. Todo lo demás es conmovible, excepto el reino de su Hijo. Hijo, siéntate a mi diestra y yo voy a terminar con todo. Mientras tanto hay que salvar muchos, ¿verdad? Si no recibe el caballito blanco de la gracia y del Evangelio, le viene el de la guerra, o el del hambre, o el de la peste, y el de la muerte, y el Hades, etc. Entonces aquí en el capítulo 15, Pablo nos cuenta en esas palabras que leímos la esencia del Evangelio. Como en Romanos 1 decía, el Evangelio acerca de su Hijo. Y aquí nos dice que el Evangelio tiene como centro a su Hijo y su obra en la cruz y su obra en la resurrección. Ese es el centro del Evangelio. Entonces, ahora recordamos cuando una vez pasamos por aquel tema de la preeminencia del arca del pacto, que creo que Abelito lo subió en internet. Ahí usted se da cuenta que en el lugar santísimo, lo que ocupa el lugar central en el tabernáculo de Dios, en la casa de Dios, que es figura de nosotros, lo que ocupa el lugar central es el arca del testimonio, el arca del pacto. Y en esa arca vemos el oro y la madera. El oro representando la divinidad del Hijo. Tenía oro por dentro y también oro por fuera.
y entre los dos oros, el de adentro y de afuera, que es un mismo oro, pero uno es de adentro y otro es de afuera, estaban la madera de acacia. Es decir, una caja de madera de acacia cubierta de oro por dentro y por fuera, y después cubierta por el propiciatorio. El oro de adentro representa la identidad divina del Hijo de Dios como Hijo de Dios eterno. Él era siempre el Hijo de Dios, y aunque Él se humilló y se encarnó, Él podía decir, antes que Abraham fuese, yo soy. Podía hablar así, a veces orando aquí en la tierra, hablaba palabras como si estuviera en el cielo. ¿Se acuerdan? Y le decía, no, pero tú siendo hombre te haces Dios. Es que Él en verdad era Dios, que se había humillado y vino en forma de hombre como un verdadero hombre. Y por eso adentro del arca había oro. El oro de adentro muestra la identidad divina de Hijo de Dios que tenía el Hijo del Hombre. El hombre que se encarnó era el Hijo de Dios, que se hizo también hombre. Por eso Él tenía la naturaleza divina y la humana. Pero ¿por qué tenía también oro por fuera? Por lo que acabamos de recordar ahora, Padre. Glorifícame tú con aquella gloria que yo tenía contigo antes que el mundo fuese. Entonces, Él recuperó la gloria cuando ascendió, pero como ascendió como hombre, esa gloria pasó a la divinidad, de la divinidad a la humanidad del Hijo. Y Él divinizó, glorificó, la humanidad, para glorificarnos cuando nosotros comemos y bebemos de Él por la fe. Entonces por eso vemos que había el oro por dentro y por fuera. El por fuera habla de la gloria divina que Él recuperó cuando volvió en ascensión. La madera habla de su vanidad. Entonces lo relativo a su divinidad, que implica la Trinidad, y a la encarnación, que lo vemos representado ahí en la madera de acacia. Ahí nos damos cuenta que están esos dos primeros ítems fundamentales de la Trinidad y la encarnación en el lugar central del tabernáculo, como punto principal en la casa de Dios, de la riqueza, de la sabiduría dada a la iglesia para gloria de la iglesia. La iglesia no solo conociendo intelectualmente, sino un toque de revelación espiritual, y habiendo recibido al Hijo, y el que recibe al Hijo recibe al Padre, el que tiene al Hijo tiene también al Padre, y por eso era que el arca se colocaba en el lugar santísimo, la entronización del arca en la casa de Dios. Entonces eso es lo primero en lo cual nosotros tenemos que estar centrados. Pero ahora pasamos al siguiente punto. De la Trinidad y la Encarnación pasamos a la expiación. Y así allá en el lugar santísimo, como aquí en Pablo, primero a los Corintios, capítulo 15, que habla de Cristo, ahí es del arca, pero dice que fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que resucitó conforme a las Escrituras, habiendo sido sepultado. Ese es el tercer punto. Murió conforme las Escrituras, resucitó y ascendió. Y por eso es que encima del arca está el propiciatorio. ¿Qué representaba el propiciatorio? La obra del Hijo en su muerte, resurrección y ascensión. Por eso el propiciatorio estaba en el arca. ¿Y qué se ponía en el propiciatorio? La sangre. Pero la sangre no se derramó en el lugar santísimo. La sangre se derramó en el atrio, allá afuera, en el altar de bronce, como se dice, fuera del campamento. Pero luego esa sangre fue introducida por el sumo sacerdote al lugar santísimo y fue aspergida en el propiciatorio. Por eso el propiciatorio no representa solamente la muerte, sino también la resurrección y la ascensión. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque la sangre no fue derramada en el propiciatorio, sino fue derramada en el atrio, en el altar de bronce. Y luego el sacerdote introduce esa sangre
por medio del velo hasta el lugar santísimo y la asperge sobre el propiciatorio. Por lo tanto, esa introducción del sacerdote desde el atrio hasta el santísimo representa la ascensión de Cristo cuando resucitó. Él resucitó y se presentó ante el Padre en el lugar santísimo con lo que hizo, con el valor de su muerte expiatoria, con su sangre. Ahí cuando Cristo ascendió es como lo que equivale al sumo sacerdote entrar al Santísimo y poner delante de la presencia divina su sangre derramada, para que ahora Dios cuando nos mira, no nos mira directamente en base a lo que somos, porque dice, no me verá hombre y vivirá. Él nos mira a través de la sangre. Y Él también dice, cuando estableció la Pascua, que era una figura del sacrificio del Cordero, veré la sangre y pasaré de vosotros. O sea, si Él no ve la sangre, ni se aparezca por ahí. Pero si usted viene solo confiado en la sangre, ahí Él dice, veré la sangre y pasaré de vosotros. Entonces, esa sangre fue presentada en el Santísimo, en la ascensión de Cristo. Y por eso el propiciatorio representa la obra fundamental de Cristo en su muerte, resurrección y ascensión. Él murió, resucitó y ascendió y entró como mediador, como sacerdote, como abogado, como intercesor, etcétera, etcétera, etcétera. Precursor, tantas cosas que se dicen de la ascensión. Entonces aquí nos damos cuenta que entre los elementos claves que el Señor le entrega a la Iglesia como su sabiduría para gloria de la Iglesia, para salvación del mundo, desde el testimonio de la Iglesia, primero está la Trinidad y entonces la encarnación y entonces la expiación. ¿Ve? Ya después viene el asunto central de la resurrección, porque eso está incluido ahí, el derramamiento del Espíritu, el nuevo nacimiento, la santificación, la llenura del Espíritu, la vida santa, personal y la vida corporativa del cuerpo de Cristo. Todas esas son verdades que se desprenden de estas. Ahí está incluida la justificación por la fe, la santificación. Esas son la llenura del Espíritu. Esas cosas son las esenciales de la sabiduría divina en la cual la Iglesia tiene que estar fundamentada en la fe y en la experiencia de la fe y en la obediencia de la fe. Entonces ahí podríamos resumir de esos primeros puntos con una palabra que posiblemente vamos a estar compartiendo en detalle un poquito más. El aspecto del Evangelio que se llama Evangelio de la Gracia. Pero desde la ascensión y la venida del Espíritu y la obra del Espíritu hay otro aspecto, el Evangelio del Reino, porque el Evangelio de Dios, que es el Evangelio eterno, de eternidad a eternidad, tiene una parte que se llama el Evangelio de la Gracia y otra parte que se llama el Evangelio del Reino. Entonces nosotros vamos a tener que ver a qué parte del Evangelio se refiere tal cosa. Eso es del Evangelio de la Gracia. Pero el Evangelio de la Gracia no es otro Evangelio distinto al Evangelio del Reino. Hay un solo Evangelio de Dios que es eterno y que tiene el aspecto de la gracia y el aspecto del reino. Y necesitamos ver cómo ese mismo Evangelio se complementa en esos aspectos. Y necesitamos saber que el Evangelio que recibimos es el Evangelio de la gracia de Dios y es también el Evangelio del reino de Dios. Algunas partes tienen que ver con la gracia y otras partes tienen que ver con el reino, y lo del reino es fruto de la gracia. Quien de verdad está en la gracia entra en el reino. La gracia no viene a sustituir el reino, sino a producir el reino. Entonces vamos a tener que ver en el Evangelio de Dios el aspecto de la gracia, que tiene mucho que ver con la obra de la cruz, y el Evangelio del reino, que tiene que ver con la obra de la
resurrección, ascensión, derramamiento del Espíritu y obra del Espíritu. Entonces, lo que vimos fue un panorama y apenas llegamos a la parte del panorama donde teníamos que parar. Empezamos a hablar sobre el asunto de la Trinidad, de la encarnación, llegamos al de la expiación, y ahí ya llegamos con la muerte, la ascensión, la resurrección, y solo mencionamos así a grandes rasgos el Espíritu, pero todavía falta la fiesta de las trompetas, la de Yom Kippur, la de Sukkot, porque la primera fiesta era la de la Pascua, y la de los panes, la segunda, y de las primicias, la tercera. Esas 7 fiestas, porque la cuarta es la de Pentecostés y las otras tienen que ver con el ministerio celestial de Cristo, como las primeras tienen que ver con el ministerio terrenal de Cristo. Entonces necesitamos al Señor y lo esencial de su obra en su ministerio terrenal y en su ministerio celestial. El Evangelio de Dios, el Evangelio eterno, el Evangelio de la gracia y el Evangelio del Reino. Amén. Entonces, hoy voy a dejar aquí, como decir, la panorámica. Quizá haremos un break y, como el hermano dijo, también otras personas podían complementar, a ustedes mismos podemos reunirnos y rumiar lo que acabamos de oír, a ver si en algo nos tocó el Espíritu, a ver si algo Él nos abrió, ya nos había abierto y ahora nos lo confirma. Entonces vamos a pasar el micrófono a la iglesia. Amén. Pero hermano Jorgito, cualquier otro de los hermanos también que le acompañan en el servicio a la iglesia, está con vosotros el micrófono. Gracias.